El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Determine el NPCH disponible, es decir, la carga de succión neta positiva, para el sistema de la figura si el agua está a 30 grados centígrados y la presión atmosférica es de 750 milímetros de mercurio. ¿Sí? La bomba de la figura envía agua a 0,06 metro cubo por segundo desde el depósito inferior al depósito superior. Ambas tuberías son de acero de 6 pulgadas cédula 80, la válvula es de globo completamente abierta, los dos codos son estándar de 90 grados, ¿sí? Tienen una válvula de pie tipo disco de bisagra, es decir, aquí va instalada una válvula de pie, y la longitud de la tubería de succión es de 7 metros y la longitud de descarga mide 50 metros en total. Además nos da pues unas pequeñas conversiones. Recuerden que en este caso nosotros tendríamos que pasar esta presión atmosférica a metros de columna de agua. Es así que nos da estas conversiones de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Primero vamos a tener que seleccionar nuestra bomba. Para ello nos da una preselección de la bomba en la cual vamos a entrar con nuestro punto de funcionamiento. Una vez que entremos con nuestro punto de funcionamiento vamos a preseleccionar nuestra bomba y finalmente vamos a seleccionar nuestra bomba, en donde vamos a verificar el NPCH requerido que necesita nuestra bomba para que no se produzca cavitación. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a tener a continuación es que calcular nuestra curva resistente de la instalación. Entonces, nosotros podríamos calcular Bernoulli entre las dos láminas de agua, es decir, el punto 1 y el punto 2. Punto 1 y punto 2. Y nosotros tendríamos en este caso lo siguiente, ¿verdad? Planteamos nuestra ecuación de Bernoulli, presión cota velocidad más altura de bombeo es igual a presión 2 cota velocidad más pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. Tomen muy en cuenta que nosotros tenemos estos depósitos con esta pequeña instalación aquí. ¿Qué significa esta pequeña instalación en estos tanques? Significa que se encuentra a presión atmosférica. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pues una vez que nosotros tenemos nuestros tanques a presión atmosférica, se nos hace mucho más fácil nuestros cálculos. Entonces tendríamos presión 1, presión 2, presión atmosférica, presión manométrica igual a 0. Cota 1, cota 2, depende de nuestro nivel de referencia. En este caso, nuestro nivel de referencia vamos a colocarle aquí. Vamos a cambiarle de color. Y pues en este caso, nuestro nivel de referencia sería este nivel de aquí. Es decir, cota en el punto 1 sería igual a 0 y cota en el punto 2 sería 40 más 5, ¿verdad? Más las pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. Recordar que estas pérdidas por velocidad en los tanques son aproximadamente 0 y nosotros tendríamos lo siguiente. Presión atmosférica, presión manométrica igual a 0, cota 1, nivel de referencia 0, pérdidas por velocidad aproximadamente 0, más altura de bombeo es igual. Presión atmosférica, presión manométrica igual a 0, cota en el punto 2 sería 40 más 5, que es 45, más las pérdidas por velocidad aproximadamente 0 y más las pérdidas por longitud de tubería y pérdidas por accesorios. En este caso, recordar que vamos a utilizar la ecuación de Darcy, 8FL Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta, y a su vez nosotros en estos accesorios vamos a utilizar un K dimensional. Es decir, nuestra fórmula a utilizar sería 8K Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro del accesorio a la cuarta. Entonces, nuestra fórmula de altura de bombeo quedaría 45 más las pérdidas por longitud de tubería y más las pérdidas por accesorios. ¿Sí? En este caso, nosotros sabemos el caudal de funcionamiento que vamos a tener de 0,06 metro cubo por segundo
Y en este caso a nosotros en estas pérdidas por longitud de tubería lo que nos va a hacer falta calcular es el factor de fricción. Para ello vamos a comenzar calculando el número de Reynolds, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el número de Reynolds es igual a velocidad, diámetro sobre viscosidad cinemática. Entonces, en este caso, nosotros vamos a adquirir, ¿sí?, el diámetro de nuestra tubería de acero cédula 80 de 6 pulgadas. Entonces, nos podemos ir a nuestra tablita cédula 80 y en este caso nosotros podemos seleccionar nuestra tubería de 6 pulgadas. Dese cuenta. Lo vamos a cambiar de color y nosotros tendríamos que en nuestra tubería de 6 pulgadas acero cédula 80 tenemos un diámetro interior de 146,3. Entonces nosotros tendríamos de 146,3 milímetros, es decir, de 0,1463. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros tenemos el diámetro, podríamos calcular nuestra velocidad con nuestro caudal. Recuerden que en esta ocasión nosotros sabríamos que el caudal es igual a velocidad por área a través de nuestra ecuación de continuidad. Caudal es igual a velocidad por área, que sería pi diámetro cuadrado sobre 4. Y si despejo la velocidad sería 4 caudales sobre pi diámetro cuadrado. Entonces, ingresando nuestros valores, vamos a obtener que nuestra velocidad es de 3,569 metros por segundo. ¿Estamos? En este caso, lo único que nos estaría faltando es encontrar esta viscosidad cinemática, pero esta viscosidad cinemática también la tenemos tabulada. Nos tendríamos que ir a nuestra tabla de las propiedades del agua y en este caso vamos a buscar nuestra temperatura de 30 grados centígrados y tendríamos aquí, ¿sí?, que en este caso la viscosidad cinemática sería de 8,03 por 10 a la menos 7. Entonces anotamos y calculamos nuestro número de Reynolds. Tendríamos velocidad 3,569 por el diámetro, que es de 0,1463, y por la viscosidad cinemática, que es de 8,03 por 10 a la menos 7. Y tenemos ese valor del número de Reynolds. A continuación, si ustedes recuerdan, ya con el número de Reynolds podríamos calcular el factor de fricción, pero para calcular el factor de fricción nos hace falta la rugosidad, en este caso, del material de nuestra tubería. Para ello, nosotros podríamos irnos, ¿sí?, a tabla rugosidad. En este caso, nosotros vamos a tener un acero cédula 80 y el acero cédula 80 tendría una rugosidad absoluta de 4,6 por 10 a la menos 5. De 4,6 por 10 a la menos 5. Entonces, podríamos anotar ese valor, 4,6 por 10 a la menos 5, y podríamos calcular el factor de fricción, ¿sí?, a través de nuestra fórmula de Swing. Ingresamos cada uno de estos valores. En este caso, la rugosidad de 4,6 por 10 a la menos 5, 3,7 del diámetro, que es de 0,1463, 5,74 sobre el Reynolds a la 0,9. Calculamos y se obtiene un factor de fricción de 0,016. Entonces, a continuación lo que nos está faltando es calcular las pérdidas por accesorios. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es generarnos una pequeña tablita, ¿sí? Recordar que en este caso tendríamos una válvula de pie tipo bisagra, ¿sí? Tendríamos codos, 1, 2, 3, y tendríamos una válvula de globo. En este caso podríamos ir involucrando cada uno de los números de nuestros accesorios, que sería válvula de pie, una, codo, 1, 2, 3 codos, y una válvula de globo. Entonces, en este caso, nos tocaría ir a la fuente de Crane. Y nosotros tenemos aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fuente de Crane? Nos dice que K vamos a calcularle multiplicando el factor de fricción por la longitud equivalente en diámetros de tubería. Y nosotros tendríamos
justamente aquí nuestros valores tabulados. Para ello lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el factor de fricción calculado. Mucho ojo con eso. Y claro que sí, pues nos recomienda también utilizar un factor en función del acero comercial, si es nuevo o limpia y si se encuentra en la zona de turbulencia completa. Pero recordar que en este ejercicio nosotros vamos a utilizar el factor de fricción calculado. ¿Estamos? Entonces, primero vamos a encontrar la válvula de pie tipo bisagra y nosotros tenemos un valor de longitud equivalente en diámetros de tubería de 75. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos codo estándar, ¿sí? Codo estándar a 90 grados, que sería este de aquí, ¿verdad? Este de aquí, correcto, así es. Y a su vez nosotros necesitaríamos una válvula de globo. Esta válvula de globo tiene una longitud equivalente respecto al diámetro de 340. Entonces, vamos a anotar estos tres valores en nuestros cálculos y nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Recuerden que nuestra fórmula decía que vamos a tener que multiplicar el factor de fricción por la longitud equivalente. En este caso, vamos a tomar el factor de fricción calculado y lo que nos quedaría es multiplicar el número de accesorio por la longitud equivalente en diámetros de tubería y por el factor de fricción. En este caso, vamos a obtener los siguientes valores. Y ahora lo único que vamos a realizar es la sumatoria de estos K adimensional y nosotros tenemos un K total de 8,08. Ahora nosotros ya tendríamos todos los valores para poder calcular nuestra curva resistente de la instalación. Y si ustedes recuerdan, nosotros teníamos planteada esta fórmula de aquí. 8FL Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta y nuestra fórmula de accesorios 8K Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro del accesorio a la cuarta. En este caso ya tenemos todos nuestros valores. Tendríamos que la altura de bombeo es igual a 45 más 8 el factor de fricción que es de 0,016 y recuerden que nosotros tendríamos una longitud de succión de 7 y 50 metros de la tubería de descarga, es decir, 57 Q cuadrado. Pi cuadrado gravedad, el diámetro, recuerden que era el de 6 pulgadas, si mal no recuerdo, correcto, y eso elevado a la quinta, más 8K, que en este caso el K total de nuestros accesorios es de 8,08 Q cuadrado, pi cuadrado gravedad, diámetro del accesorio a la cuarta. Realizamos nuestros cálculos y nosotros tenemos estos siguientes valores. Y se obtiene finalmente que la altura de bombeo ha sido igual a 45 más 2581,653 Q cuadrado. Bajo definición, pues el desnivel geométrico más las pérdidas por longitud de tubería y accesorios es igual a nuestra curva resistente de la instalación. Y lo que podemos hacer a continuación es reemplazar nuestro caudal de funcionamiento para obtener nuestro punto de altura de bombeo. Y el momento en que reemplazamos el caudal de 0,06 se obtiene una altura de bombeo de 54,294 metros de columna. Entonces, con estos dos datos, nosotros ya podríamos seleccionar nuestra bomba. Entonces vamos a proceder a seleccionar nuestra bomba. ¿Estamos? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Y tenemos nuestra preselección de la bomba. Para ello, lo que nosotros sabíamos es que teníamos una altura de bombeo de 54,294 metros de columna de agua con un caudal de 0,06 y en este caso, si ustedes observan en nuestras unidades, no tenemos en metro cubo segundo. Lo que yo pretendería es pasar a metro cubo hora, que en este caso nos da de 216, ¿sí? Entonces, yo trazo mi caudal que es de 216 aproximadamente por aquí.
Vamos a cambiarle de color. Y voy a trazar en este caso mi altura, que es de 54. Más o menos por aquí. Entonces, si nosotros observamos, estamos cayendo justamente en nuestra bomba RNI 120. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo que nosotros podemos observar es que justamente damos la RNI 120. Entonces, trazamos igualmente nuestro punto de funcionamiento, y nuestro punto de funcionamiento estaba, ¿sí?, en 216, que es justamente 60 litros por segundo. Correcto. Y a su vez nuestra altura de bombeo, que es de 54. ¿Sí? Tenemos aquí más o menos por aquí. ¿Estamos? Entonces nosotros tendríamos esto. Correcto. Entonces, una vez que nosotros encontramos nuestro punto de funcionamiento, tendríamos las siguientes características. Dese cuenta. Deberíamos seleccionar una bomba RNI 120 con un diámetro de 205 milímetros, que estaría con un rendimiento aproximado, en este caso del 80%, ¿verdad? Y además tendría una potencia aproximada de 38 kilovatios. ¿Cómo encontrábamos esa potencia aproximada? Pues con nuestro caudal, nuestra vertical, seleccionábamos pues el diámetro de 205. Y en este caso trazábamos hacia la derecha para obtener nuestra potencia aproximada, que sería de 38 kilovatios. Y si usted observa, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿sí? Tenemos estas líneas verticales, y en este caso estas líneas verticales, ¿sí?, o inclinadas, ¿sí?, nos dice que es el famoso NPCH requerido, ¿sí? Es decir, la energía necesaria que necesita nuestra bomba para que no entre en cavitación. Entonces, nosotros podríamos trazar justamente una paralela en este punto. Le vamos a cambiar de color. Y podríamos decir que nosotros vamos a obtener un NPSH requerido de aproximadamente 4,8 metros de columna de agua. ¿Sí? Justamente lo que tenemos aquí. ¿Estamos? Entonces, a continuación, lo que nosotros debemos hacer es calcular nuestro NPCH disponible y compararlo con nuestro NPCH requerido. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Nosotros lo que debemos recordar en este caso es lo siguiente, ¿sí? Nosotros debemos cumplir con esta condición, que el NPCH disponible debe ser mayor o igual que el NPCH requerido más 1 metro de columna de agua. Este término de aquí, 1 metro de columna de agua, es un pequeño coeficiente de seguridad, ¿sí? Es un pequeño coeficiente de seguridad que va a depender de lo que diga nuestro catálogo o a su vez de nuestra experiencia, ¿sí? Y en este caso, si nosotros recordamos este NPCH requerido, nosotros ya lo teníamos en el catálogo de 4,8 más 1, entonces nosotros deberíamos garantizar que el NPCH disponible sea mayor o igual que 5,8. Y para poder nosotros calcular este NPCH disponible, nosotros tenemos la siguiente ecuación. Dese cuenta. Presión de aspiración más menos delta Z, menos tensión de vapor y menos las pérdidas por aspiración. ¿Por qué más menos? Porque nosotros habíamos comentado que tenemos dos diseños de instalación de bomba. En este caso,
cuando la bomba se encuentra por debajo de la lámina de agua, tendríamos un signo positivo, es decir, tendríamos esto a favor, ¿correcto? Y a su vez nosotros tendríamos este estilo, donde el eje de la bomba está por encima de nuestra lámina de agua y nosotros tendríamos en esta ocasión pues este término con un signo negativo, ¿sí? Justamente como nosotros tenemos en nuestro ejemplo. Es decir, vamos a tener que utilizar un signo negativo. ¿Estamos? Ahora vamos a comenzar, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con nuestro primer término que es la presión de aspiración. Entonces, nosotros tendríamos la presión de aspiración. Y en este caso, esta presión de aspiración, nosotros decíamos que es la presión atmosférica. Recuerden que esta presión de aspiración era una presión absoluta. Entonces yo tendría, como este tanque está abierto, yo voy a tener una presión atmosférica. Y en este caso nos daba que es de 750 milímetros de mercurio. Pero nos dieron unas conversiones, nos decían que un bar es igual a 750,063 milímetros de mercurio. Y a su vez que un bar es igual a 100.000 pascales. Resolvemos este y para nosotros poder obtener en este caso el peso específico, bueno, para poder obtener esta presión, perdón, en metros de columna de agua, yo lo que debo hacer es dividirle para el peso específico. Recuerden que en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Este se iría con este se iría con este y me quedaría en pascal, es decir, newton sobre metro cuadrado. ¿Qué pasa si le divido para el peso específico? Pues este término se va a ir con este con este y me va a quedar en metros de columna de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Vamos a necesitar el peso específico, ¿sí? A los 30 grados centígrados. Y si nosotros nos fijamos, podemos obtener a esa temperatura dos datos. El primero, que es el peso específico, ¿sí? Que es de 9770, y después a esa temperatura también podemos obtener la tensión de vapor. ¿De dónde sacamos esto? De nuestra tablita. Dese cuenta. En nuestra tablita nosotros vamos a tener la temperatura de 30 grados centígrados, un peso específico de 9770 y una presión de vapor de 4,25 kilopascales. ¿Sí? Tomen mucho ojo con eso. Entonces, si ustedes tomen en cuenta, tendríamos 9770 newtons sobre metro cubo y nosotros tendríamos aquí un cálculo de nuestra presión de aspiración de 10,235 metros de columna de agua. Esto es muy importante. Este peso específico, ¿sí? Tomen muy en cuenta que depende de la temperatura del fluido a la que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? ¿Qué más nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es de una vez nuestra tensión de vapor. Hemos dicho que en los 30 grados centígrados es de 4,25 kilopascales. Pero aquí lo que nosotros vamos a tener que hacer es igualmente dividirle para el peso específico para obtener en metros de columna de agua. ¿No es cierto? Entonces mi tensión de vapor ha sido de 0,435 metros de columna de agua. ¿Me estaría faltando este delta Z? Pues en este caso este delta Z es la altura existente entre el eje de la bomba y la lámina de agua, que para este caso delta Z equivale a 5 metros, ¿sí? Entonces, nuestro único término que nos estaría faltando calcular es las pérdidas por aspiración. Para ello, vamos a aplicar nuestra ecuación de Darcy, pérdidas por longitud de tubería, recordando que 8FL Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. Pero en este caso, yo lo único que necesito son nuestras pérdidas por aspiración. Y si usted se recuerda, la longitud de aspiración o de succión era de 7 metros. Y nosotros obtenemos un valor, en este caso, de 0,497 metros de columna de agua. ¿Estamos? ¿Qué tenemos a continuación igualmente? Pues necesitamos calcular las pérdidas por accesorios.
lo hacíamos con K, velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades, y esto teníamos que era igual a 8K Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la cuarta. ¿Qué es lo que debemos ver? Pues la K de los accesorios. Y en este caso, recuerden que nosotros tendríamos lo siguiente. Retrocedamos un momento para nuestra gráfica. Tenemos una válvula de pie y tenemos solamente un codo. Nada más en aspiración. Entonces, nuestro K total sería de 1,68 y nuestras pérdidas, en este caso por accesorios, sería de 1,091. Entonces, pues nosotros ya tendríamos todos nuestros valores para reemplazar en nuestro NPCH disponible. Pues reemplacemos para ver qué es lo que nos queda. Recuerden que habíamos dicho que vamos a tener un signo menos en delta Z y nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? El NPCH disponible ha sido igual a la presión de aspiración, que es de 10,235, menos delta Z, que es 5, menos la tensión de vapor, que es de 0,435, y menos las pérdidas por aspiración, que tendríamos pérdidas por aspiración por longitud de tubería y pérdidas por aspiración en accesorios. Realizando nuestra sumatoria algebraica, tenemos que el NPCH disponible ha sido de 3,212 metros de columna de agua. Entonces comprobamos si cumplimos con nuestra condición y podemos verificar en este caso que 3,212 metros de columna de agua no es mayor que 5,8. Entonces, en este caso, podríamos llegar a la conclusión que la bomba en este sistema cavita. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Pues en la vida real lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente. ¿Sí? Pues si ustedes se fijan, delta Z, pues tal vez es muy grande, podríamos disminuir delta Z para garantizar que tal vez la bomba no cavite. Podríamos hacer, pues en este caso, subir nuestra lámina de agua, ¿sí? Subir nuestra lámina de agua, o tal vez en este caso nuestro eje de la bomba, pues nuestra estación de bombeo, disminuirla, es decir, bajarla si tenemos esa posibilidad. Podríamos en este caso presurizar este tanque, presurizar el tanque, y pues en lo que es temperatura del agua, pues no vamos a ganar mucho, ni tampoco en pérdidas por aspiración. Si usted se llega a dar cuenta, pues nosotros tenemos esto, ¿sí? Nosotros tendríamos lo siguiente. Nosotros en estos cálculos dese cuenta que las pérdidas por longitud de tubería son muy bajas y las pérdidas por accesorios es de 1,091. Entonces podríamos atacar seleccionando tal vez otra válvula de pie para disminuir nuestras pérdidas. Y así esas serían nuestras alternativas que podríamos buscar para que nuestra bomba no cavite. ¿Sí? Muchas gracias.